Hace un momento nuestro colega Jesús Velázquez de Grupo Radio Centro nos compartió la información sobre cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró el periodo de sesiones ayer, y yo comenté que bueno, pues hay que detenernos en este momento, hay que detenernos aquí porque no es un cierre de periodo de sesiones cualquiera, estamos hablando de la recta final de una Suprema Corte de Justicia como la hemos conocido hasta ahora, y lo que se avecina ya pues es la instalación de lo que serán los nuevos ministros de la Corte. Vendrá una sesión el 12 de agosto próximo para que finalmente se clausure, digámoslo así, se concluya formalmente este ciclo de la historia para efectos de la Corte Suprema, y es necesario detenernos a analizar lo que ha pasado, en dónde estamos parados y qué es lo que vemos en el horizonte. Y le aprecio mucho al ministro Javier Lainez Potisek que me tome la comunicación para hablar de este momento. Javier, gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, a tus órdenes. Pues esto, Javier, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Y qué se ve en el horizonte? Serían los tres ejes de esta conversación. ¿Qué me dices, Javier, ministro? Sí, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya todos sabemos, se consumó esta reforma. Por parte de la Suprema Corte, pues nosotros habremos de dejar nuestro cargo el último día de agosto, inicia una nueva Suprema Corte, y a nivel pues de jueces y magistrados pues tendrán que ser asignados aquellos que fueron electos, que resultaron vencedores en la elección, tendrán que ser distribuidos en los distintos juzgados y tribunales colegiados de circuito por el nuevo órgano de administración que será el encargado de hacer toda esta distribución. En eso estamos, concluye efectivamente una época que de hecho podríamos decir que inició en 1994 con una gran reforma, y bueno, pues que concluye y abre esta nueva etapa. Concluye Javier Lainez, y concluye de qué manera, qué balance se puede hacer. Desde luego te preguntaré ahora sobre la perspectiva, pero qué balance se puede hacer de una Corte Suprema que pues está en este momento, en esta recta final. Yo creo, y lo puedo decir, digo, con todo conocimiento de causa, y mucho más allá de los 10 años que yo tengo, o que cumpliría que en diciembre de este año, como miembro del Tribunal Constitucional. Pero yo creo que, digo, es un balance muy, muy positivo, insisto, no lo digo solamente por los últimos 10 años que me tocó vivir, sino toda esa evolución que tuvo la Corte desde 1994, cuando se le transforma en un tribunal constitucional. ¿Y qué significa esto? Pues un tribunal con atribuciones muy específicas para convertirse en un verdadero y auténtico poder que sirviera como contrapeso en el sistema de equilibrio de poderes, y asumir un rol en la historia de este país que nunca había tenido, es decir, ser un auténtico, digamos, contrapeso en este sistema insisto, de equilibrio de poderes. Eso por un lado, y segundo, con reformas tan trascendentales como 2011, pues vimos el avance. Yo creo que eso, Carmen, es indudable, en ambos sentidos, porque a partir de 94, pues sí vimos un tribunal constitucional que con autonomía, con independencia, que revisó muchas decisiones legislativas y administrativas de los otros poderes, validó muchas, pero también pues declaró muchas inconstitucionales cuando estas pues rompían precisamente o iban en contrasentido de la Constitución. Pero luego, a partir de 2011, también inició una época, una gran época, con una protección mucho más eficaz en materia de derechos humanos. Yo creo que nadie puede negar que la Corte Mexicana fue una Corte progresista, una
corte que dio un salto exponencial en materia de protección de derechos humanos, o sea, cómo hacer efectivo un derecho al medio ambiente, por ejemplo, cómo juzgar con perspectiva de género, cómo hacer más accesible a los grupos vulnerables o a los excluidos la justicia constitucional. Pues creo que fue un ejemplo. Es así que es una corte premiada en América Latina por estos criterios innovadores, estos criterios progresistas que pues, la llevaron efectivamente a ser una muy buena corte. Insisto, no hablo solamente por los últimos 10 años, sino por toda esa evolución gradual que fue teniendo para cumplir estos dos objetivos: ser un auténtico poder y, segundo, la protección mucho más profunda de derechos humanos. Javier Lainez, a estas alturas del partido es importante hacer este análisis por muchas razones. Uno de los puntos que tienen que quedar en el registro de la historia y en nuestro propio balance como sociedad es qué ocurrió y por qué ocurrió todo esto. Al final de cuentas, lo que vimos en estos últimos años fue a un gobierno como el de López Obrador que abrió una campaña directa en contra de la Suprema Corte de Justicia, en contra de los ministros, principalmente de su presidente, pero en general de los ministros, con dos propósitos fundamentales: dañar y desacreditar a la Corte Suprema de México. Todo esto a la luz del día desde el Poder Ejecutivo, Javier. Es correcto, Carmen. Y yo eso siempre lo subrayo, tanto en mis clases o en conferencias o en pláticas. El problema de no atender a lo que tuvimos en el pasado y olvidar siempre lo que ya sucedió en la historia, en este caso contemporánea de México, pues nos hace incurrir luego en exactamente los mismos errores. Yo no me canso de recordar que esa transformación, por ejemplo, del Poder Judicial, lo he dicho hasta el cansancio, hablé de la Corte, pero no hay que olvidar que también en esos años, 94, se establece por primera vez a nivel federal el sistema de carrera, es decir, que esos funcionarios, jueces, magistrados, llegaran ahí por méritos. Es decir, se establece por primera vez, se le quita a la entonces Suprema Corte la potestad de nombrar a jueces y magistrados y dice, no, vamos al sistema de méritos, ¿sí? Pero lo que tú dices es fundamental. Yo lo que digo es, precisamente fue un momento clave en la historia porque fue un momento donde el país abandona un régimen de 70 años donde los presupuestos constitucionales sí estaban ahí escritos en la Constitución, pero pues todos sabíamos que no era una realidad, como esto del equilibrio de poderes. Teníamos un superpoder concentrado con un partido casi único que durante 70 años dictó las reglas en este país. Entonces tú no tenías un poder judicial con la autonomía. Sí resolvía efectivamente muchos juicios de amparo, por ejemplo, entre particulares, pero nunca pues, fue un poder capaz de... y además no tenía, no existía la acción de inconstitucionalidad, no podía, digamos, tumbar, déjame decirlo coloquialmente, toda una ley que fuera inconstitucional, no. Eso se le dotó en 94 precisamente como un mecanismo en el balance, en el check and balances que se dice pesos y contrapesos, ¿sí? El problema es que todo eso se hizo precisamente para abandonar un sistema de excesiva concentración, ¿sí? Y por eso cuando a mí, creo que tú mismo me preguntaste una vez, ¿por qué usted considera esta reforma un error histórico? Pues la considera un error histórico. Error histórico. Porque estamos volviendo a lo mismo. Sí, y además, para mí es la destrucción masiva o el desperdicio masivo de recursos humanos especializados y preparados durante 30 años
y que se van a la calle. Entonces, eso me parece, yo que recuerde, conforme a mi edad, pues yo nunca había visto algo así, ¿no? Es decir, todos esos recursos humanos, juezas, jueces, magistrados, secretarios y todo, que hoy se van a la calle o que se están yendo a la calle, pues me parece a mí, no sé cómo llamarlo, desperdicio o el deshacerte de ese recurso humano valioso, pues muy rara vez se ve en la historia de un país. Pues lo que tenemos ahora es esta elección que para efectos prácticos también es una elección muy controvertida, donde los ministros, magistrados, jueces, bueno, pues han sido electos. Se cortó, se cortó la comunicación en este instante, lo oímos todos, que se cortó la comunicación con Javier Lainez Potisek. A ver si la podemos retomar, si podemos retomar esta conversación, porque es importante no dejar pasar, no seguirse del arco como si cualquier cosa hubiera ocurrido, y sobre todo cuando vimos ya ayer pues lo que fue la última sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues este periodo ordinario de sesiones que se cerrará el 12 de agosto formalmente, y ahí, bueno, pues se cerrará este ciclo de la historia, al final de cuentas. Javier Lainez, regresamos en esta conversación, estamos de nuevo acá. Sí. Estamos de nuevo acá. Yo me detení aquí, Javier, ministro, en todo esto que estoy escuchando de su voz, porque efectivamente coincido, y hay muchas voces que coinciden en que estamos frente a un error histórico, en que se ha desatado, bueno, se decidió en el sexenio de López Obrador y no se hizo nada para modificar la decisión de López Obrador. Se fue instrumentando punto a punto lo que la reforma constitucional indicaba, y al final de cuentas lo que tenemos es esta nueva realidad que está por instalarse ya formalmente en próximas fechas. En la revisión del tema, en el balance necesario, Javier, estaba yo preguntando, y bueno, ¿cómo llegamos aquí? Yo hablé de la decisión del gobierno de López Obrador de desacreditar deliberadamente, en una campaña deliberada desde el Poder Ejecutivo, y un conjunto de acciones que fueron derivando en lo que hoy tenemos aquí. Si le pregunto como le pregunto, sé que ya le han preguntado a los ministros de la Corte, ¿cuál fue el punto de quiebre o qué interpretación tiene usted sobre el punto de quiebre entre López Obrador y la Corte Suprema Mexicana que derivó en todo esto? Hay quien ha usado la palabra venganza. ¿Cuál es su lectura, ministro? Sí, yo creo que mi lectura es que efectivamente se consideró, o él consideró a la Suprema Corte, primero a la Suprema Corte, pero después yo estoy convencido que pensó lo mismo de jueces y magistrados, que eran un obstáculo para decisiones del gobierno federal, un obstáculo constante para decisiones del gobierno federal, con todo respeto, pues un gobierno, desde mi punto de vista, que poco aprecia lo que es Estado de Derecho o el principio de legalidad, ¿no? Como no me salgan con que la ley es la ley. Entonces, eso es para mí mi análisis, así digo, tendremos que llegar a un análisis más profundo, pero ahorita el punto de quiebre fue eso, o sea, esa percepción de que están ahí poniendo piedras constantes a decisiones que yo ya tomé, y entonces se tienen que ir, ¿no? Insisto, tanto en la Corte, primero como después, pues lo vimos también con el ataque sistemático a decisiones jurisdiccionales de jueces, juezas o tribunales colegiados. Entonces, ese punto de quiebre en un gobierno que no cree que debe de tener esos límites, pues lógicamente nos llevó a esto. No podía ser de otra manera, Carmen. Cuando yo les doy ejemplos, o sea, si tú ves esos casos tan polémicos, el plan B en materia electoral, la reforma energética, Guardia Nacional, todos estos casos que tanto molestaron al gobierno, si tú ves, no fueron el resultado de una interpretación creativa o sorpresiva de la Suprema Corte.
¿no? En todos estos casos que te doy eran leyes que eran totalmente y literalmente contrarias a la Constitución. O sea, ni siquiera hicimos un esfuerzo interpretativo que diera lugar a que el gobierno dijera, bueno, lo están haciendo porque se oponen al gobierno. No sé si me explico. O sea, si tú tienes, recordemos, en el caso de Guardia Nacional, un texto constitucional que te dice es un cuerpo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. En la Constitución lo tienes. Y luego viene una ley que la readscribe a Sedena. Por favor, que al menos hay que hacer un esfuerzo interpretativo. Esa ley es inconstitucional. No podemos votarla de otra manera. Eso es es solo un ejemplo, pero... Ese, decía la ministra Piña, que fue el principal asunto que enojó a AMLO, la Guardia Nacional y el Ejército. Sí. ¿Ese fue el punto principal de enojo? Yo creo que fue acumulativo. Acumulativo. Pero yo creo que sí fue la reforma energética. Desde mi punto de vista. La reforma energética. A pesar de que la reforma energética aparentemente no se lograron los 8 votos, sí, pero hubo 7 que la consideramos inconstitucional. De todas maneras... Todo un enigma eso. Todo un enigma de los 8 votos y 7 votos. Exactamente. Una cosa... Pero yo creo que fueron los 2 puntos fundamentales. Bueno, te digo, fue acumulativo, porque lógicamente también hubo mucha molestia con el entonces denominado Plan B electoral. ¿Te acuerdas? La reforma total, 6 leyes electorales, 510 artículos votados una madrugada para la reforma en materia electoral, que modificaba totalmente al instituto en la parte orgánica y luego muchas cuestiones sustantivas, y que también pues declaramos que era inconstitucional. En este caso fue procedimiento, ¿no? Esas 6 leyes con esos 510 artículos que se presentaron un día a las 7 de la tarde y en la madrugada estaban votados sin ningún trámite. Y mire, ministro Javier Lainez, lo que vino después, que fue pues la constitución de mayorías calificadas también muy polémicas, la constitución de un Congreso como el que actualmente tenemos, en donde se han aprobado una enorme cantidad de leyes, han arrasado literalmente ya sin ningún freno, porque al final de cuentas lo que no se obtuvo de la manera en que pidió, de la manera en que lo intentó López Obrador, lo han logrado con unas mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores obtenidas de la forma en que obtuvieron esas mayorías calificadas. Y lo que tenemos aquí es que lo que no logró establecer de la forma en que sería contraria a la anterior Constitución, pues ahora se ha convertido ya en Constitución. ¿Qué me dice de esta parte de la historia, Javier Lainez? Exacto, digo eso es lo que yo sí llamo retrocesos, digamos, que van a costar muchísimo tiempo en poder corregir o recuperar. Esto, por ejemplo, es gravísimo. Siempre había sido un tema pendiente de la Corte Mexicana porque no había tenido el asunto, por ejemplo, de si la Corte como Tribunal Constitucional puede o no revisar una reforma constitucional, ¿sí? Era un tema que teníamos pendiente, no porque lo hubiésemos dejado a un lado, es que no había habido un asunto como finalmente llegaría a prisión preventiva oficiosa y algunos otros asuntos que nos hicieran, y la propia reforma judicial. A ver, la reforma judicial, ¿no? Javier, fue una cosa tremenda. Yo digo que los ministros nos quedaron a deber, ni siquiera se entró al fondo, ni siquiera se discutió el tema en aquella sesión histórica también. Es correcto, pues porque se votó, pues sí, todos los que queríamos ir a fondo, pues no pudimos ir a fondo. Pero ahí lo grave fue que el tribunal rechaza ya, digo, por los votos que hubo en contra de ese proyecto, pero se autolimita a no revisar absolutamente. Fíjate qué grave, Carmen. Gravísimo. ¿Qué pasó ahí, Javier Lainez? En realidad, ¿qué pasó ahí? Si vamos incluso, yo hice la pregunta en esa sesión pública a los ministros que estaban votando en contra para decirle ni siquiera en procedimiento legislativo, es decir, entonces cuando
haya dudas de que que había el quórum necesario, la mayoría calificada, tampoco pueden, pues tampoco, porque ni siquiera hubo la madurez para decir, bueno, eso es distinto. Lógicamente, mínimo las reglas constitucionales para reformar la Constitución. Hoy en día, conforme ese criterio, nada es revisable. Por eso me parece sumamente grave. Gravísimo, ¿no? Gravísimo lo ocurrido, sin la menor duda. Y bueno, pues estamos en este momento buscando los balances, la revisión de lo que ha ocurrido. Es un momento de la historia sumamente grave y delicado, y por eso le llamamos ministro, porque pues ayer vimos lo que fue la última sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del país. Tendremos, Carmen, solo para que todavía vamos... El 12 de agosto hay una, ¿no? Sí, exactamente, porque reabrimos Acuérdate que este receso es por ley, no podíamos evitarlo, o sea, podíamos haber deseado seguir sacando el mayor número de asuntos, pero este receso es por ley, tiene que haber el receso. Reabriremos en agosto para la sesión, entiendo que son 2, me parece, el 6 y el 12. ¿De clausura? Pero, exactamente, pero ya son las últimas, efectivamente. ¿Y en esas últimas aún van a resolver asuntos? Sí. Uh-huh. Sí, nada más que mínimo hay como 14 en el Pleno. O sea, vamos a ver si podemos terminar con eso. La lista es muy larga de lo que está ahí pendiente. La lista es muy larga y los que llegan, pues, ¿cómo va a ser la entrega? Si la habrá. A ver, detengámonos aquí. La entrega-recepción, como se dice cuando alguien deja un cargo. Tenemos un problema nosotros de índole práctica que debería también de preocupar a quienes llegan, que no se ha nombrado porque no nos permitieron tampoco las mayorías de 8 votos que nos pusieron aún para este caso. No se ha nombrado al famoso órgano de administración. Entonces parece absurdo, pero no tenemos a quien entregar. Se está preparando toda la entrega, pero ese órgano en principio debería ser nombrado el 1 de septiembre. Yo dudo mucho porque por lo que hemos visto, la ceremonia, digamos, de protesta de los nuevos ministros será a las 7:30 del día 1 de septiembre. Entonces, el 1 todavía no va a estar este órgano. ¿Cómo lo van a designar? Pues no sé, fast track en 10 minutos para que empiece a funcionar al día siguiente. El problema de eso es que precisamente ese órgano tiene un plazo perentorio, creo que son 15 días a partir de su instalación, tiene que haber adscrito todos los nuevos jueces y magistrados del país que resultaron electos, dónde los van a colocar en todo el territorio nacional, ¿no? Entre otras labores. Pero acuérdate que ya toda la administración de la Suprema Corte desaparece, todo se concentra en este órgano, entonces ahí traemos un problema práctico porque se está preparando la entrega, estamos haciendo una lista de riesgos de toma de decisiones que tendrían que tomar los nuevos ministros desde el primer día, y pues que ya les va a tocar a ellos, porque en ese momento no, la Oficialía Mayor de Hacienda, de la Corte desaparece, jurídicamente ya no habría administración en la Corte. Entonces, esos son problemas de índole práctico que no tomaron en cuenta. Por eso nosotros decíamos, ese órgano tiene que existir ya. Ahorita deberíamos estar sentados con ese órgano, platicándole cuáles son los contratos que no se pueden interrumpir, todos los sistemas de cómputo, por ejemplo, de los servidores, en fin, todo, bueno, ¿no? Cómo se paga el mismo pago de la nómina, ¿sí? Que parece una tontería, pero no es una tontería. O sea, hay que dispersar la nómina ese día y no va a haber jurídicamente quien lo haga, por ejemplo, desde la Suprema Corte. En fin, son todo más allá de los problemas ya jurisdiccionales sustantivos, pues eso la nueva Corte lo va a recibir sin salas. Acuérdate que desaparecieron las salas.
¿Cómo van a trabajar? Eso lo van a decidir ellos. ¿Cómo van a sacar la cantidad de asuntos con un pleno de 9, además reducido a 9 personas, a 9 ministras o ministros, en un esquema donde ya no hay salas? Y las salas eran muy productivas en ese sentido. La mayor número de asuntos sale de sala, no de pleno, por la misma, digamos, manera de trabajar. Un pleno de 11, público y televisado, es más lento, ¿no? Entonces... ¿Se mantiene lo televisado, por cierto? Ahí hay un tema importante porque se mantendrá el canal judicial y las transmisiones en vivo de las sesiones de la Corte públicas. Las sesiones son públicas por Ministerio Constitucional, entiendo, y no mínimo legal. ¿Y televisadas? O sea, eso televisadas no dice. Televisadas no dice, entonces por eso pregunto. Ya les toca a los nuevos. Todas esas decisiones, Carmen, serán de los nuevos. De los que lleguen aquí. Pues de los que lleguen a la Corte. De los que lleguen y de las que se quedaron en la Corte, que es la combinación. Bueno, sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Entonces, estamos frente a este panorama que ha sido calificado por usted como error histórico. Déjeme cerrar y preguntarle, ¿usted tiene alguna opinión que dar en este recuento para la historia, digámoslo así, para el balance necesario del papel de Arturo Saldívar en toda esta historia? ¿Quién fuera presidente de la Corte? A mí me parece, o sea, con toda franqueza, pues que sí, o sea, en mi punto de vista hay una gran responsabilidad histórica. ¿Sí? Sí la hay. ¿Por qué, Carmen? Porque los que votamos, yo voté por él como presidente, ¿sí? Por los que creímos en él, nosotros veíamos que podía ser un puente importante ante un nuevo régimen que llegaba en 2018. Yo solo recuerdo pues que durante esa presidencia no solamente pues hubo el aislamiento total del pleno de la Corte que frente al Ejecutivo Federal, sino yo sí creo el sembrar en el expresidente AMLO esa semilla y regarla cada día diciendo si son corruptos, si está mal, yo soy quien puede resolver esto, culmina con la intentona de prorrogar el plazo de la presidencia totalmente y aberrantemente inconstitucional. Entonces yo sí creo que hay ahí una responsabilidad, no puedo decir que es culpable de todo lo que pasó, yo ahorita no lo podré decir, pero creo que sí hay una muy grande responsabilidad, corresponsabilidad para él y para todos quienes apoyaron una reforma a sabiendas, conscientes de que esa no era la reforma que necesitaba el Poder Judicial. Esa es la responsabilidad mayor, sabiendo que no era el sentido correcto, que íbamos en un sentido a una reforma sin diagnóstico y aún con diagnóstico la solución no es la que se encontró, al contrario, agrava todos los problemas del Poder Judicial y a pesar de eso no la detuvieron o no explicaron a quien tenía que explicar que esa no era la vía. Entonces para mí yo sí acuso ante la historia contemporánea de este país que ahí hay una gran responsabilidad de todos quienes apoyaron esto. El propósito final de esta reforma y de su instrumentación es tomar el control del Poder Judicial para restituir las reglas del juego del partido hegemónico tipo PRI. ¿Esa es la conclusión? Yo creo que sí, definitivamente, Carmen, porque yo creo que sí, porque digamos no es sorpresivo lo que estoy desde el día que nos invitó el Congreso, recordarás, al Congreso a su sede para que viéramos porque fuimos los 11, recordarás, para que viéramos nuestra opinión sobre la reforma. Se dijo exactamente eso. El problema
del sistema de elección es que politiza el cargo y somete la decisión de quién va a ocupar esos cargos a los poderes ejecutivo y legislativo, como lo fuimos viendo, Carmen, paso por paso de la selección, fuimos viendo todo, ¿no? Con los comités, con las decisiones que se fueron tomando, con todas las excepciones y las violaciones electorales que fuimos viendo, pues lógicamente, pues sí vimos cómo terminó el régimen apropiándose de esa elección por muy diversas maneras, y a nivel federal y a nivel local, y concluye con los acordeones, entre otras cuestiones, pero lo vimos, ¿no? Desde la decisión de los perfiles, como un comité de evaluación como el del legislativo evalúa miles de personas en unos cuantos días, con simples preguntas, entrevistas, cuando las hubo de 3 minutos o 5 o 10, dependiendo de lo que duraran, y esas fueron las evaluaciones de idoneidad que nos dicen hoy en día para ocupar estos cargos. Entonces, pues yo sí lo veo así. Yo creo que se cumplieron, o sea, fueron reales esos riesgos que se hicieron ver. Pues a mí me parece que no hay duda que así pasó. Javier Lainez ¿Sí? Potisek, Nada ministro. más te voy a decir una cosa que es fundamental y ustedes lo han visto. Sí, se permitió a quienes estaban en funciones, jueces, magistrados, de presentarse. Pues sí, varios se presentaron. Ministras. ¿Quién quedó, Carmen? ¿Cuál es el porcentaje? Hay circuitos donde no quedó ni uno fue. ¿Por qué no estaban en los acordeones, acaso? Pues sí, pues exactamente, porque no se supieron mover donde se tenían que mover. Perdóname que Claro. Y fíjate nada más qué grave, Carmen, porque el otro día platicaba yo he platicado con jueces y magistrados de los que les toca hasta 2027. Y yo decía, bueno, menos mal, la mitad, no sé, que está ahí a 2027, pero no, o sea, no es, o sea, la inestabilidad del Poder Judicial por los años venideros va a seguir. ¿Por qué? Porque cuando yo les decía, bueno, menos mal, magistrado, usted pues le tocó hasta 27, pues ahí se dijo, no, ministro, ¿cómo va a quedarse el 27? O sea, si ya ven ¿qué tienen que hacer para seguir? Pues ya ya vieron que no sirve, Carmen. Los que vieron que se la tomaron en serio, con sus recursos propios, hicieron campaña, repartieron volantes, pues ya vieron que no era por ahí. Lo que tienen que hacer es acercarse al poder y estar en el acordeón correcto. Entonces, imagínate para esas jueces, el decir, o ni siquiera si pongo mi esfuerzo para ser electo, porque entonces no es por ahí. Más bien entonces, Carmen, van a tener que empezar desde ahorita a buscar apoyos políticos. No, sí, ese es el triste panorama. Cuando vas y vas viendo y vas analizando las consecuencias, pues cada vez es más preocupante desde mi punto de vista para la seguridad jurídica de este país en materia de administración de justicia. Ministro Javier Lainez Potisek, gracias por esta conversación. Déjeme preguntarle, ya lo delineó, pero déjeme hacerle una pregunta de cierre. ¿Qué viene para México después de todo esto, según su punto de vista? ¿Cómo cierra esta conversación? ¿Qué le espera a este país? Yo no quiero ser excesivamente pesimista porque, por ejemplo, saliéndome del tema, como ciudadano, yo deseo, como todos, que tengamos éxito, por ejemplo, que nuestro gobierno tenga éxito en la lucha contra la inseguridad. O sea, nadie podemos desear que esto no sea así, o solidaridad con para enfrentar los problemas que nos está
creando el gobierno de los Estados Unidos. O sea, pues, creo que en esa parte, pues todos deberíamos ser solidarios en ese punto. En la parte estrictamente de administración de justicia, yo sí veo un panorama de mucha inestabilidad que va a durar muchos años, por lo que te estoy diciendo. Esto no se acabó ahorita, no es ya, empieza el nuevo sistema, vamos a ver si funciona. No, falta la otra mitad, que en principio en una elección que ya va a ser ordinaria, por lo tanto totalmente política, ¿sí?, para la otra mitad, para los que queden, porque insisto que esos jueces y magistrados, pues ya estás viendo que sigue, o cómo irse o pensar en otro horizonte, porque pues definitivamente no va a funcionar. Entonces sí, yo sí veo en la parte de administración de justicia federal y local un retroceso, y creo que sí va a ser en perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas, porque lo he dicho también hasta el cansancio, olvidémonos ya de los grandes temas que ocasionaron polémica con el expresidente. No, es la cotidianidad en la justicia, ¿sí me explico? El juicio, el que logró una suspensión porque le expropiaron su terreno y todo, va a ser mucho más. Y en todo caso, pues tienen mucha más desconfianza hacia lo que puede venir, o sea, en las decisiones de un juez, una decisión que no le guste al gobierno. Hay que recordar que está el Tribunal de Justicia que crearon, lógicamente, y que va a provocar también pues que un juez o magistrado esté siendo supervisado constantemente sobre las decisiones que gusten o no gusten al Estado. Entonces, para mí es muy preocupante. En el tema de administración de justicia, creo que vamos por un mal camino. Ministro Javier Lainez Potisek, gracias por esta conversación, y si no tiene inconveniente seguiremos hablando. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues esta es la revisión amplia que hace Lainez en esta conversación, que nos pareció importante tener y presentarle a usted esta mañana, una vez que estamos ya, como decíamos, en la recta final de lo que va a ser la clausura. Bueno, el 12 de agosto, decía que 1 o 2 sesiones todavía faltan en el 12 de agosto para que el máximo Tribunal de Justicia clausure efectivamente este periodo histórico. Y ayer fue pues esta última sesión pública antes del receso, que ya entró por ley, y que pues reanudan ese momento de 12 de agosto para cerrar finalmente estas actividades de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto que la Corte ha hecho un resumen en cifras del legado de la Corte, de esta Corte desde 1989 a 2025. Tenemos en pantalla las cifras que se destacan. La Corte de Justicia de la Nación tiene un acervo con 113,307 sentencias de 1989 a 2025. La Corte resolvió 4,356 asuntos en 2024. El Semanario Judicial de la Federación cuenta con 17,498 jurisprudencias, 309,612 tesis, 3,420 acuerdos y 9,198 votos. Entre 2008 y 2024, la Corte editó 1,136 libros. El Centro de Estudios Constitucionales editó la colección Cuadernos de Jurisprudencia, que cuenta con 75 publicaciones de 2020 a la fecha. El archivo de la Corte contiene 18,000 metros. El archivo de la Corte tiene 18,000 metros lineales de documentos. El acervo artístico incluye 11 murales de José Clemente Orozco, Rafael Cauduro, Leopoldo Flores e Ismael Ramos, entre otros. La colección de retratos vivos cuenta con 383 pinturas históricas de las ministras y ministros que han integrado la Corte Suprema. También tiene un compendio de las 100 sentencias que han marcado historia en este periodo del 89 al 25, de 1989 a 2025,
y pues está este compendio que también destaca la Corte en este balance que está haciendo a través de la recapitulación y de decirle pues a la sociedad mexicana lo que se hizo en este periodo. En este caso se destacan principalmente estas 100 sentencias que marcaron historia en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entra en esta recta final.